Ya le pusiste la cosa. Ya. ¿Quieres otro aplauso? No, ya se lo puse. Pues bueno. Bueno. ¿Cómo estás? Espero que yo me vea bien. O sea, espero que yo me vea en la cámara. Porque si no me veo, pues ya vale. Si no la moviste, pues sí, porque era hasta el guante. Hasta el guante. Voy a tomar. Ahí está. Ok. Bien. Bien. Un ejercicio más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Realmente estamos intentando una vez más este ejercicio como de platicar. Sí. ¿Sabes que es como interesante? Creo que es donde más conoces a la gente. Sí, a mí me gusta. Me gusta poder hablar con personas ajenas a mi perspectiva de cosas difíciles para mí de hablar. Ajá, porque hay como un chingo de temas que no puedes hablar. O sea, de todo puedes hablar, pero hay temas que de repente cuesta trabajo con ciertas personas hablar, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, bueno, con mi familia no puedo hablar de un chingo de cosas, pero desde hace unos años para acá no podemos hablar de enfermedades, porque en esta camada de nietos, o bueno, la generación más reciente de primos nietos, que es la mía, ha habido cosas. O sea, ha habido enfermedades Sí, ha habido drásticas. enfermedades. Ha habido unas, o sea, casos bastante más graves que otros, pero uno en particular que sí ha sido todo un tema porque es un primo al que le diagnosticaron, no sé, hace 1 o 2 años, Asperger. Ok. Y ese tema se ha vuelto como muy difícil de abordar ahí Sí. en la cena de Navidad. Fue difícil durante el proceso de diagnóstico Ujú. porque como que los papás no querían aceptar el diagnóstico. O sea, les decían, o cuando fueron le dijeron, a ver, señores, su hijo tiene Sí. Asperger, y decían, no. Sí, no. Señor, le dijeron, ¿sabe usted, doctor, sabe que está pendejo? Sí, es que tiene, o sea, los niños con autismo, en general las personas con autismo se sabe que tienen características como bien específicas. Sí, tienen, sí, características, rasgos específicos, Sí. sí, cosas específicas. Que mira, o sea, yo también he tenido como acercamiento. Digo, no soy un psicólogo o alguien que pueda decirlo, pero pues he convivido. Y sí hay características. Está cabrón. O sea, a mí nunca me había tocado, porque sí he convivido con adultos autistas, Ujú. pero nunca me había tocado ver el proceso diagnóstico de un niño. O sea, porque ya cuando son adultos, sí hay rasgos muy marcados. Pero de niños, o sea, como es una etapa de desarrollo, es más complicado. O sea, no sabes si es, o sea, si el niño es así como que tiene algo o no. Ajá. O Sí, por porque ejemplo, no sabes si está siendo un niño, o sea ajá. que está explorando y está conociendo y está como que teniendo contacto con las cosas por primera vez, Sí. o si realmente tiene algún... En particular, bueno, una de las características, no sé si solo es del Asperger o en general, de personas con autismo, mi primo es súper inteligente, pero absurdamente, o sea, es casi un niño genio. Que no sé si a los niños con autismo les pueden hacer, o con Asperger les pueden hacer así como tests de IQ, porque según yo el Asperger es una clasificación del autismo que no afecta las capacidades intelectuales, solo afecta las capacidades sociales. Porque O sea, a lo mejor él ya de por sí era... O sea, él es inteligente por naturaleza y Ajá. no por... Y no por el autismo. No Ajá. por el autismo. Ajá. Sí, o sea, yo creo que sí puede variar, ¿eh? Porque yo también conocí a alguien autista que tampoco era tan inteligente. O sea, y no es porque fuera autista, es que es eso, ¿eh? Justamente eso es lo que pasa con estos temas, que tú de Sí. repente dices algo y, es porque, no, Sí. pues nada Oh, más. es que le estás diciendo Lelito por No, eso. pues no, o sea, yo no soy brillante y no es porque tenga o no tenga autismo, ¿sabes? Ajá. Entonces, o sea, él era muy inteligente desde muy morrito. O sea, ¿ahorita cuántos años tiene? ahorita tiene 9 años, creo. Tiene 9 años. Ajá. Y es genio. Sí, es un niño genio, pero desde los 4 o 5 años. O sea, el niño no sabía escribir y se sabía de memoria. Primero empezó con las capitales de México. O sea, Ok. ciudades y capitales de México. Y ahorita ya se sabe las de todo el mundo. O sea, pero absurdo. Y ahorita se sabe elementos de la tabla periódica, así, ¿Todos? pero
con todas las características, número atómico, peso molecular pluma, y así. ¿no? Y pues empezó con eso porque Pues es que o sea, es que mi primo decía que él iba que él iba a una escuela de niños mensos. O sea, porque literalmente todos los de su edad se le hacían pendejos. O sea... Y no lo filtraba. O sea, esa era ahí la característica. No era ser súper inteligente, sino que no tenía empatía ni filtraba lo que decía. Sí. Entonces decía, son una bola de niños pendejos. Es que sí, en mi experiencia con la persona autista con la que conviví, o bueno, que yo, según yo es autista, según ella no es autista, y según su sociedad, o asociación donde trabajaba, creo que sí era autista, no sé. Pero esto también vi, o sea, esa característica. Y bueno, realmente a mí me generó mucha curiosidad cuando empecé a convivir, que sí me puse a investigar del tema, ya sabes, Google. Ajá. Y sí encontré rasgos del autismo donde yo dije, esto sí pasa, porque me pasaba eso. Te daba unos comentarios así de que, pues ya se murió. Y dices, bueno, pero aguanta, ¿no? No, ya está muerto, ya no me escucha. Tienes razón. Yo tuve una fase como de mucha inseguridad personal porque reboté de peso, o sea, como que era muy delgada y luego ya no era delgada. y ese cabrón me decía, es que te pusiste gorda. Y yo decía, te vale ver. ¿Qué te digo? O sea, en esos casos, o sea, creo que esa es una característica muy marcada que tienen las personas. Y mira, ¿por qué es importante recalcarlo? Porque creo que a veces cuando hablas de estos temas, o cuando dices, no, una persona tiene autismo, o está dentro del espectro del autismo, se cree que o sea, es una persona incapaz ya. Sí. Que no puede hacer cosas, que no... No mames, o sea, son güeyes que tienen a veces capacidades más desarrolladas y tienen rasgos como este. O sea, en mi caso yo también noté que no había muchos filtros para cómo decir las cosas. Que está medio chido también, ¿eh? Porque creo que nosotros, o bueno, las personas... Pero creo que es algo súper mexicano, ¿eh? O sea, tratar todo con chiquito y todo con pincitas es más mexicano que humano, pues. Como a mí me decía que las personas que están fuera del espectro neurotípicos, o sea, así, neurotípicos, pensamos mucho lo que decimos también. Sí. Entonces, esa característica de la gente con autismo está verga. La neta, si yo así pudiera como que copiar una y agarrar así a tu primo y decir, a ver... Esa sería la inteligencia primero que la ojetez. Ay, no, ¿para qué quiero saber las putas capitales del mundo? Prefiero decirle a alguien. No, pero es que sabe cosas, o sea, sabe todo. O sea, por ejemplo, hace cálculos absurdos que yo no puedo hacer sin una calculadora, de verdad. Y no soy, o sea, y creo que no soy mala en matemáticas, pero hay cálculos que no puedo hacer. Pero... O sea, porque ese güey hace que la raíz cuadrada de 580... Sí, madres que dices son imposibles, ¿no? Yo genuinamente creo que si lo enfocan bien, ese güey va a ser el próximo Good Doctor. Así. O sea, creo que desde ese aspecto sí es... O sea, mira, te das cuenta como que también se convierte en un superpoder. Porque el poder hacer eso, el registrar información a ese volumen... Sí, no. No mames, o sea, yo me acuerdo que a su edad yo creo que se me olvidaba el juramento a la bandera. Sí, no manches. Y bueno, es que son varias cosas. O sea, yo primero entender al núcleo familiar que no es una enfermedad ni terminal ni que nada le va a pasar. O sea, eso. Yo creo que, ¿sabes qué? Siento que en estos casos hay que entender que eso es algo común, o sea, por así decirlo, no me gusta usar esa palabra, pero es como normal, ¿sabes? Es normal, o sea, porque mientras no exista una discapacidad realmente motriz o una discapacidad donde ya requiera asistencia para la vida. Bueno, eso también, estamos hablando de un autismo funcional, porque hay niños que no pueden ni hablar, o sea, que no desarrollan el lenguaje. En el caso de la chica con la que yo convivía, que bueno, pues creo... O bueno, ella también trabajaba en una asociación que atendía a niños autistas. Entonces, de su experiencia, me explicó de muchos niños que están dentro del espectro en una forma más, no sé cómo decirlo, en un nivel más elevado y sí no pueden comunicarse. Entonces ella daba estas terapias para enseñarles a expresar, a hablar. En ese caso...
sí, esas personas sí requieren asistencia. Sí. Pero en el caso de tu primo, nada más es decir, no digas cosas Sí, no culeras, digas, güey. ¿sabes qué? Que me causó mucho impacto. Este primo mío entró a la actuación. ¿A poco? Sí. Así va a ser el good doctor entonces. Pero el personaje no, entró a actuar y entonces a través de la actuación aprendió como la forma en que la gente normal, bueno, no normal, neurotípica Neurotípicos. se comporta. Ajá. Entonces él ya puede como adaptarse a ciertas cosas sociales, pero porque él está actuando. O sea, él dice, Ok. yo sé que la gente tiene que actuar así. Entonces él lo actúa como niño actor. No lo siente, pero él ya así como No que... está actuando. Sí, como mimetiza en la actuación. Es muy cagado porque O sea, luego como- ya cuando está en confianza dice como... y cuando les dije... yo pinche cría. Es que está muy cabrón que está tan chiquito y es tan listo. Pues es que sí, o sea, digamos que dentro del espectro, las características que él tiene es eso. O sea, Sí. también se tiene que... Mira, en su inteligencia yo creo que busca adaptarse Sí, a las sí, sí. situaciones. Entonces ya llega y como, buenos días, pinche pendejo. Porque Sí, no sí, deja sí. de ser quien Sí. es. Pero ya entendió ciertas reglas sociales, que Sociales, hay, sí. y las intenta adaptar. Que, o sea, te digo, a mí es característica, por ejemplo, de decir las cosas sin filtro. O sea, a mí que de repente es como en la comida. Voy a comer a algún lugar y le ponen la salsa que no quería. Yo estoy así como, bueno, Ay, esta quería, por eso yo Ahorita- creo que... me trago lo que usted diga. Yo no se lo pedí, ¿sabes? Ajá, Sí, y sí, yo sí. no puedo. Yo O sea, yo no puedo. Yo bueno. agarro y digo, tráigame lo que quiera, pero no me dé un menú. Tráigame lo que usted vaya, diga. O decir que algo sabe feo. O sea, ir a un restaurante Ah, y ¿y que qué? yo me lo trago. O sea, Sí, te digo, lo comes y- yo me... sí, no puedo. Por ejemplo, algo en mi experiencia, algo que sí me dejó muy, muy, muy marcado, es que cuando llegué a tener... Como yo tuve una situación sentimental Ajá. con esa chava, cuando llegamos a tener algún conflicto, a veces uno evade, ¿sabes? A veces dices, ya, a la chingada, ya me voy. Y recuerdo que en una de esas me dijo, no te vas a ir hasta que no lo hablemos. Y yo así como, no, ya me quiero ir. No, pues siéntate y lo hablamos. O sea, yo Sí. yo decía, pero no quiero hablar de eso ahorita. Dice, pues tómate un tiempo para que quieras hablar de eso. Sí, porque no te Guau. puedes ir sin expresar lo que estás sintiendo. Y fue como... Sí, porque aparte, o sea, como en una relación, yo soy esa persona que se guarda cositas que Sí, insignificantes, no, o sea, fuera y las hago chistes, no. O sea, como que me guardo cosas sin importancia que me hacen emputar hasta que un día que me emputo bien, saco así Sí, de sale, que... sale todo. ¿Y te acuerdas el miércoles hace 5 meses? Yo soy esa persona. Y te digo, o sea, Y eso... creo que eso es mucho más perjudicial que en el momento de decir, hey, me emputo, porfa, no dejes ahí tus zapatos. Y ya. Ajá, y por ejemplo, eso a mí se me hacía súper... Muy interesante y muy valioso que decía, ese comentario no me gustó. Y yo así como, y los tuyos sí, culera, ¿va? porque sí era muy incisiva de repente. O sea, Esto te iba a preguntar, ¿no hubo alguno que sí dijeras, o sea, que te emputara? no, sí hubo momentos. Hubo momentos, por ejemplo, donde quería como que lo que ella quería pasara, ¿sabes? O sea, decía, Ajá. no, pues yo quiero comer esto. Y digo, pero pues hay más gente. Entonces tenemos que llegar a un, no, pues no me importa que los demás coman lo que quieran, yo quiero esto. Y así es como... Pero entiendes que no hay malicia, ¿sabes? Sí, sí, O sí. sea, entiendes como que hay gente que sí quiere ser culera, pero no, simplemente es la forma de expresarse, decir lo que están pensando. Y ya, no hay acá. Nosotros sí tenemos esa madre de, ¿cómo le digo a alguien que a lo mejor alguien, no sé, trae algo en la boca y es Ajá. como, ¿cómo te...? Mira, traes una mierda acá. Y ya es como que... Y sí traigo... No. Y eso era algo que yo veía como una capacidad más que Sí. una discapacidad o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sabes que también conocí, ahora que estoy pensando? Conocí a un chico que es... tal vez lo voy a cagar, pero biólogo o algo así. O algo así. O sea, es que no me acuerdo si o sea, si biología pura o alguna rama de la biología. Que, o sea, es primo de un muy buen amigo mío. Y su amigo, o sea, su primo, perdón, mi amigo, me dijo, es que quiero que conozcas a este güey.
porque ese güey está muy clavado con la biología. Solo habla de biología. Ah, sí. Entonces, siento que, o sea, mi amigo me decía, siento que nadie lo entiende y como que lo segregan mucho, porque él solo quiere hablar de eso. Entonces, maybe tú puedes hablar de biología con él un rato. Y no pude, porque hablaba, o sea, porque biología, pero no seas mamador, hablaba de dinosaurios. Y entonces... Está chido, ¿no? Estaba Hablar de increíble, pero yo dinosaurios. no sé una verga de o sea, es otra rama que yo no sé de mucho. Entonces yo decía como, wow, está interesantísimo todo lo que está diciendo porque eran un chingo de datos y muy precisos. Yo decía, güey, neta estoy intentando, pero me estás dando en la madre en este maratón del conocimiento. A mí me pasó algo y totalmente parecido, porque, esta chica trabajaba en una asociación, entonces, ¿qué le importaba? Saber más de autismo, comprenderlo para saber cómo, pues, abordar el tema y mejorar sus terapias y todo. Ajá. Entonces, un día así estaba como viendo mi Instagram y pues, veo así como, ¿qué estás viendo acá? Y yo veía luchadores, veía un chingo de pendejadas. Y le dije, oye, ¿tú qué ves? Y me dice, veo cosas del cerebro que tienen que ver con el autismo. Y lo vi y sí era solo eso. Y yo dije, no ves Henry Cavill, no ves un cabrón aquí que te gusta o algo así. Y me dijo, no, solo veo eso. Entonces, algo que era un poco, ahí sí creo que se vuelve un poco difícil, es mantener a veces la conversación. Sí. Porque si realmente su vida... A veces gira solo en un tema. Sí, y de hecho creo que es una característica de diagnóstico. O sea, precisamente en niños chiquitos, el tema de los dinosaurios es una característica para diagnosticar autismo. ¿A poco? Sí, pero expresamente el tema de los dinosaurios. Pero ya de adultos puede ser cualquier tema en el que se claven, muy cabrón. Ahora que lo pienso, yo cuando estaba con ella hablaba mucho de One Piece. Solo todo el tiempo hablaba de One Piece y le contaba más. Le decía, oye, ya vi lo que pasó ahorita en One Piece. Pero ¿y ella te seguía en la plática o le valió? No mames, es que algo que me gustaba mucho era eso. Que me decía, cuéntalo. Pero yo creo que genuinamente sabía lo que significaba para mí y la emoción con la que tenía. Entonces puede ser que en su cabeza decía, me vale una verga. Pero mira, aprendió a no decírtelo. No, a veces dice, ay, eso estuvo feo, y así. Entonces, pues, también el nivel de atención. Ay, el nivel de atención al detalle y la retención de los... en este universo del One Piece hay nombres raros, ¿no? En todos los universos de anime y eso. Y le decía yo los nombres, así como de los Nakamas, Shichibukai. Y ella me decía, ese es Shichibukai. Yo así como, ¿te acuerdas de ese dato? Yo no me acuerdo cómo te llamas. Pero no tanto así. Pero... eso también me sorprendía. Sí, la retención. La retención tan fuerte que había de información. Pero sí, cuando me hablaba así, yo me sentía más mierda. Porque cuando me hablaba de así de los temas, yo así como... Lo chido es que dentro de su tema, como se dedicaba a esto, pues las anécdotas eran cagadas. Porque me decía, ay, me tocó con un niño, pinche niño. Y así porque decía, es un cabrón. Wow, me hubiera encantado. Sí, porque de repente me decía, se hace pendejo, ¿no? Y entonces ya me platicaba la experiencia. Es que fíjate que, tengo tantas ganas de que mi primo crezca y hablar así con él. Porque con la otra persona que te digo que pues, sí, ya es un adulto, universitario, adulto joven. Ajá. Pues no, tampoco tenía la confianza para decir, ¿y tú qué, güey? O sea, pues era una... La verdad es que nos acercamos por el tema de la biología y luego me pidió dar unas conferencias, entonces ya me dio pena tratarlo como más de compa. O sea, era más de profesional. Uh-huh. No lo pude huellar tanto. Sí me daba mucha... o sea, como tristeza ver que sus compañeritos lo segregaban mucho, o sea, como que sí lo trataban diferente. Y me emputaba mucho porque era el más listo por un chingo. O sea, ese güey se aventó toda la organización de conferencias y así, le salían de huevos. Y los compañeritos así. Sí, como que le daban el corte, ¿no? Uh-huh. Y mira, yo en un tiempo trabajé en una escuela y a mí una vez sí me tocó darle clases a un chavo que tenía, no sé si tenía autismo, pero sí tenía una discapacidad, pero más fuerte, ¿sabes? Uh-huh. Él sí tenía ciertos problemas para expresarse. No podía decir las palabras, le costaba hacer... ¿Era tartamudo? No mames. No es cierto.
Era gallego. No, pero él sí no podía como articular bien, no podía pues luego escribir bien o hacer los ejercicios. Él yo creo que sí tenía a veces hasta tenía como un tutor que tenía que estar ahí. Y ahí sí se me hacía muy raro. Porque yo decía, no sé cómo esté la terapia de este chavo, quién lo esté viendo, pero yo creo que la neta, ahí sí los chavos con los que estaba conviviendo, sí le llevaban cierto Es que vuelvo a rango. lo mismo, o sea, es como parte un poco de eso depende más como de la familia, o sea, entiendo que quieran que sus hijos, si tienen alguna dificultad o diferencia, se desarrollen lo más Sí, normal, normal, neurotípico ajá. posible, ¿no? Eso lo entiendo. Pero también hay un punto en donde tienes que dejar de forzar, o sea, si es una situación que de verdad supera a la persona, o Pues sea, algo que me dio mucho gusto en el tiempo que trabajé es que los morrillos con los que estaba eran muy empáticos con él. Entonces no qué eran buen pedo. gandallas, ¿sabes? Qué buena No, onda, porque en mi secundaria eran los hijos de la chingada. O sea, sí había personas con capacidades diferentes y sí eran bien ojetillos. ahí creo que yo me eché una plática con ellos y les dije así como, ¿saben qué? Pues, o sea, no se pasen de lanza y hay que apoyar a este güey, ¿no? Y ya, o sea, también fue como, pero ¿sabes qué? Yo intentaba, pero trátenlo normal. Tampoco lo vayan a tratar como con, Ajá. o sea, porque siento que también es una forma de discriminar. En el momento donde, El de que sea de cristal. ajá, sí, de que, oye, no lo toques, no lo incluyes para jugar, incluyelo a jugar y meter un vergazo con el balón. También. También, o sea, si eso pasa, pues se lleva un vergazo y el güey va, a su forma va a decir, oh, me duele la chingada, lo va a expresar. O sea, porque eso también es parte, ¿no? No podemos privar, o sea, en el momento que dices, yo quiero incluir, esta es la vida, o sea, y es un juego de niños donde puede haber un putazo, donde puede haber algún accidente menor, ¿no? Un raspón, todo Sí, eso. sí. Y a veces ay, él no puede. Claro que puede, el cabrón corre, camina. Yo lo vi correr el cabrón. O sea, también era cabrón también. En su entendimiento, como fuera, era. Luego, Sí, sí. no, o sea, Se también se reía, agarraba se de... burlaba y así decía, no mames, güey, me quieres ver la cara de pendejo. Y dijo, hijo de la chingada. O sea, también tenía esas características. Y creo que a veces eso, bueno, digo, en mi familia como tal, en mi núcleo familiar no ha existido este caso, pero a veces esa sobreprotección también puede acabar Sí. pues molestando a la persona o afectándole mucho. Es que como que ambos extremos son difíciles. O sea, porque a mí sí me tocó ver No, es un niño normal. Y no es que sea diferente, pero sí tiene características diferentes. O sea, lo Y que es que, yo decía que era muy claro, o sea, que neta se pendejea a todos. O sea, a todos los primos. ajá, O sea, el güey que son de su edad le dan un chingo de huevo porque dice, es que no puedo, ¿de qué hablo? Mientras ellos están, y luego se pasaba de cabrón porque, pues, o sea, a la velocidad a la que le revoluciona el cerebro, ese güey quería hablar de otras cosas que los niños de su edad no sí, pues no entendían bien. Entonces, pues luego se pasaba de gandalla, les empezaba a hablar de temas así, o sea, por ejemplo, le gustan las películas de terror. ujú. Y como niño actor, incluso ya estuvo en una película de terror, ya hizo una. ¿A poco? Ujú. Y entonces ese güey llegaba y les decía, no, pero es que los monstruos sí son de verdad. Y yo, no te pases de chorizo, pinche chamaco. Y pues gandallín también. Y es que a mí algo te digo, me causa mucho conflicto, yo creo que es esa palabra, o sea, de repente, o el concepto de que es un niño normal. O sea, yo a los 14 años, 15 años, me gustaba ver anime, me gustaba todo eso, y ya no Y era eso no normal. era Y normal. mames, o sea, solo es que me gusta ver caricaturas, o sea, y me gustan las historias, porque al día de hoy pues, soy un Sí. señor anormal, porque las sigo viendo a mis 32 años. Y esa parte, o sea, es un niño, porque al final sigue siendo un niño que tiene un entendimiento diferente de las cosas y ya. Sí. Que, te digo, algunos quisiéramos tener la retención de información que ese cabrón tiene. Sí, no, o sea, de verdad te lo digo de los temas de los niños, pero hubo una vez que vino a visitarme porque no vive acá y vino a vernos y me dijo, oye, ¿tú trabajas con cáncer? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿pero qué haces?
y le empecé a explicar, me entendió, o sea, lo que no me entiende, mis papás no saben qué pedo, qué hago de la vida, ese niño sabe. Ahí deberías decirle, papá, tú no eres normal, cabrón. Te tengo que explicar las cosas muchas veces. No mames. Está muy cabrón, me asombra su nivel de entendimiento. Pero pues también, o sea, la verdad es que son casos afortunados, porque también yo he visto los niños que de verdad sí necesitan asistencia, y muchachos, y es muy difícil. O sea, tengo un amigo que hizo un proyecto para poner... Hay algunos niños autistas que aprenden cosas con pictogramas, los que no tienen capacidad de lenguaje. Entienden y o se comunican a cosas través de los pictogramas. Sí, esta chica hacía eso y me enseñaba como todas estas libretas donde tenían muchos como símbolos y ya decían, esto es lo que necesito. Pero esa es la verdadera inclusión, porque o sea, así como cualquier lenguaje tienen que unificar los pictogramas, o sea, porque qué tal que lo que estás diciendo acá no es igual en otro lado, o sea, entonces eso ya no es una inclusión verdadera porque les dificultas la vida en otro lado. Sí, o sea, como dices, el caso de tu primo son casos afortunados, ¿no? Donde dices, güey, tenemos un pinche genio en la familia, cabrón. Sí. Y están los otros casos donde las personas que están dentro del espectro, pues sí requieren asistencia. Que, digo, gracias a esta chica, pues conocí, o bueno, me platicó muchas historias y me platicó, por ejemplo, la historia de un chavo que era muy agresivo. Entonces de repente se ponía, o sea, era grande, era, pues era fuerte y a veces, pues él expresaba a través del madrazo, ¿no? Y eso ya puede ser, ese es un caso que requiere una asistencia especial, ¿no? Sí. Y igual, yo creo que tampoco es como de discriminarlo, es entenderlo. Es que más que nada yo creo que es eso, entender. Y al final de cuentas, somos humanos, ¿sabes? Y a veces requerimos también tiempo para entendernos a nosotros mismos. Justo eso iba a decir. Digo, es que no solo es del espectro, o sea, de verdad nos hace falta entendernos a todos. Porque sí, o sea, así como, digo, con ellos es más notorio, ¿no? E incluso, es que creo que hay algunos, es que es tan amplio el espectro, está muy cabrón. Pero incluso sé que hay unos como audiosensibles. Entonces también ese pedo lo tienen que cuidar. Y te digo que este amigo me enseñó, era un proyecto muy bonito porque empezó en pandemia, porque tuvieron que desarrollar los pictogramas para enseñarles a los niños a ponerse el cubrebocas. Imagínate, o sea, el puto reto. Y aparte que cuando salieran cumplieran con esta normativa y que, o sea, que no se lo quitaran, que no se tocaran la cara, y los niños que son audiosensibles tienden mucho a involuntariamente sí tocarse la cara. Entonces era como un desmadre, pues porque era enseñarles a usar los cubrebocas, enseñarles a no tocarse la cara y aparte ir en contra de pues su propio instinto de incomodidad, porque no es otra cosa, no es por estar jodiendo, es porque de verdad les incomoda la luz o el ruido o así. Sí, hay veces que desarrollan como ciertos, no sé si llamarlos como tics o algo así. Pero, por ejemplo, a mí me contó una vez esta chava que desarrollaban algo que se llama ecolalias. Y las ecolalias a mí se me hacían muy cagadas. Porque son como... las personas agarraban como cierto gusto por una palabra o algo así. Entonces ya decían... un sonido y hacían... brr. Entonces estaban así todo el día y hacían... brr, de la nada. Wow. ¿Sabe? Y a mí me pasa mucho con las frases de los animes. O sea, por ejemplo, apenas vi un personaje que dice chapapa. Y yo todo el día estaba así, chapapa. Y dije, ¿qué verga con esto? Todavía, o sea, no estoy segura que tengo yo. O sea, porque yo tengo características, pero también tengo muchas características de déficit de atención. Y sé que son dos cosas distintas. Entonces, si estuviera aquí tu primo, ¿sabes qué te diría? Estás pendeja. Tú estás pendeja nada más. Súper sí. Si no te preocupes, tú nada más estás pendeja. Súper sí, pero es que está complicado. Imagínate que sean características tan sutiles que pases toda tu vida solo pensando que eres un poquito diferente y resulta que no eres neurotípico, o sea que hay una explicación ahí. Es que, por lo que entendí, ya viendo más, es muy grande el espectro. Entonces, puede ser que de repente algún día hagas un examen, un test así... En esos de Facebook. Haces tu test. ¿Qué espectro tienes? Y sí estás dentro del espectro. Y
¿Sabes qué sería muy divertido? Que la mayoría estuviéramos dentro del espectro para dejar de estar chingando. Sí. Y para decir, tú también eres autista. Todos estamos un poco dentro del espectro. Sí, es que al final todos tenemos una característica o características especiales. Sí. O sea, te digo, a mí me gustaría eso, poder decir las cosas así directamente, sin pedos. No tiene nada que ver. O sea, no me quiero salir del tema, pero no, o sea, es un poco, por eso te digo que yo percibo que es también un asunto de cultura mexicana. Porque cuando me fui de viaje a Argentina, esos güeyes son súper directos. No creo que sean todos autistas, pero son unos hijos de la chingada. O sea, neta, te dicen las cosas súper frontal. Y yo dije, yo aquí quiero vivir, porque luego yo digo las cosas frontales y pues yo soy mierda. Es probable que también sea parte de la cultura y del cómo hemos sido cómo fuimos educados, ¿no? Entonces, sí, a veces para expresar algún pues de ahí se hacen los chismes, ¿no? También, o sea, de ahí viene el que traes un problema con alguien y no vas de frente, ¿no? Sí. Y a lo mejor es una pendejada insignificante que se resolverá diciendo, ay, no me gusta esto, y se acabó y se llega a un acuerdo, pero se hace a veces tan grande que dices que... Y también incluso somos es que para la resolución de problemas sería mucho más efectivo ser frontales. Sí, o sea... No ser ojetes, o sea, que no se confunda. No, porque una persona frontal no necesariamente es una persona grosera. Es que yo creo que ahí es donde entra un poco la diferencia. Porque si bien tienen te dicen las cosas de frente, pues también como que a veces no pues les vale, o sea, dicen palabras que pueden llegar a ser hirientes, ¿no? Sí. Pero a veces está bien. O sea, pues sí. O sea, a veces no hay más palabras. Bueno, sí, siempre hay más palabras, pero de repente, pues ya que digan las cosas así directo, te evitan mucho pedo. Bueno, pues es que, o sea, por ejemplo, la situación que me traumó, y neta me traumó mucho tiempo, es que te pusiste gorda. Y yo decía, güey, pero es que nadie más me lo dijo. Si tantita madre hubieran tenido, y hubieran dicho, ya deja de entrarle a tu desmadre. No es que... No es como que pues dejes de entrarle, o no, esa ya es tu decisión. Pero en muchos casos es eso, como que de repente nos da tanto miedo decirle a alguien cualquier madre, y la persona tal vez no está percibiendo eso. Sí. ¿Sabes? O sea, está ocupado su mente en otras cosas, que de repente alguien... Que digo, es una opinión, que hay que tener cuidado con las opiniones, también es otro pedo, sí. Muy aparte. Pero, diga, si hay como una cadena de confianza, pues puedes venir y decirle a alguien. Yo sé que te molesta tal cosa. Oye, está pasando esto. No te estoy chingando, te lo aviso. Uh-huh. Porque te conozco, porque sé que te caga, porque... Sí. Bueno, pero pues él es más cabrón. Sí, o sea, es una joya de persona. Y por ejemplo, a día de hoy, ¿cómo llevan la relación? O sea, más que nada sus padres con él. O sea, ¿cómo han afrontado más esas características? Sus papás, la verdad, creo que han hecho buen trabajo porque, como dices, o sea, sí fue un periodo de adaptación, pero ahora aceptan que tiene características distintas, uh-huh, pero no lo tratan como diferente. Entonces, y han hecho que él se involucre en muchas actividades deportivas y intelectuales, y por ejemplo lo de la actuación, que es algo que según yo le gusta mucho. A menos de que sea un coño Mickey y lo estén explotando, pero no creo. A lo mejor está actuando que le gusta. Que le gusta. Oh, shit. Imagínate, ¿nunca has pensado que a lo mejor él dice, así me dejan de chingar? No. Voy a hacer esto. Bueno. O sea, a lo mejor tiene un pinche nivel. O sea, su nivel de razonamiento está tan elevado que solo habla con él bien en su cuarto. Imagínate eso. Wow, no. Espero que no, porque también siempre es bueno que alguien más entienda tu cabeza, ¿no? Sí. Pero, no, o sea, creo que lo han hecho muy bien. El único tema que sigue existiendo es que de verdad es muy inteligente, entonces como que el grado académico en el que está no corresponde a sus conocimientos. ¿Qué está ahorita? ¿Vas a estar como en cuarto, quinto de primaria? No, mames, sí, pinche mente del doctorado. Pues es que, o sea, te lo juro que yo sostuve una plática de biología molecular con él y la entendió. O sea, pero yo le iba preguntando como, ¿sí sabes de lo que estoy hablando? Y él me contestaba, sí, de cuando la célula... Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, neta, yo estaba... Sí, ¿eres pendeja o qué? Sí, eres estúpida. Ya te dije como 4 veces que sí.
Sí, no, o sea, digo, obviamente por temas de vocabulario y eso, o sea, pues sigue aprendiendo cosas. Pero su nivel de razonamiento sí es muy por encima de su edad. Y es que yo sí siento que se tendría que normalizar más este tema para también atenderlo. Sí. Porque hay veces que en la ignorancia que es decir, no tienen... y a lo mejor el morrillo sí requiere cierta atención y ya. Sí, O sea, sí, y sí. si le das una atención temprana, necesaria, el morrillo Se o puede la persona va, desarrollar bien. va a vivir, va a vivir puta madre de huevos, pero por la negación total de, no, es que no, Sí, güey, mames, totalmente. no sabes si estás generando un daño. O Sí. sea, entonces creo que sí es muy necesario aceptar, pues que esto existe y que es normal. Sí. Yo había visto en las noticias, ¿ves que hay una niña muy chiquita? Bueno, creo que ya no está tan chiquita, pero cuando salió la noticia era una ¿Qué? niña... Amanditititita. No. ¿Cómo se llama? Es que tenía... Ahorita te investigo cómo se llamaba, pero... O sea, una niña genio mexicana que tiene el IQ más alto que Einstein y no sé qué. No, no la conozco. Sí, en serio, y ya estuvo trabajando con la NASA o no sé qué, o sea, y está haciendo su carrera en una universidad gringa y con la UNAM. Oye, ¿y ahorita cuántos años tiene? O sea, más o menos. No tiene más de 12 años. 12 años. Ajá. Y entonces, creo que a través de ella o gracias a ella se dio a conocer que hay una escuela como para niños genios en México. Los X-Men. Tal vez. Es que, güey, imagínate que sí sean así turbo inteligentes y esos güeyes ya sepan teletransportarse a un pedo así. Pues es que no mames, o sea, realmente no sé, que convivan varias personas con ese nivel de eso. O sea, porque ya hay una escuela. Imagínate qué desmadre. O sea, ¿quién es su profesor? No sé, la neta no, sí. Otro niño más cabrón. Imagínate que llegue un güey que no tenga el IQ, que esos güeyes, ¿qué hacen? No tengo idea, yo creo que ahorita... No, te lo juro que lo voy a investigar. Yo creo que debe de haber un niño más cabrón, o sea, estaría muy cagado que estos niños, por ejemplo, tu primo, ¿cuántos años tiene? 9, 10 años. 9, 10, y la niña ha de tener como 12 años. Entonces, ¿te imaginas que el profesor sea un güey de 6, pero que está cabroncísimo? Adara se llama. Adara. Sí. Y es una niña que tiene... Pero ella ¿a poco tiene alguna Ve. característica de autismo o eso? ¿O solo es una niña súper Yo genio? vi una entrevista. A ver, yo no soy ni terapeuta ni... Ajá, que quede claro que Soy esto... pendeja. Mi Lo- primo lo constata ya, por favor, no que vayan a... esto lo estamos platicando desde, pues, anécdotas que vivimos. Y como Y para... yo vi una entrevista de ella y o sea, me daba la... No, ya dije pendejadas, ¿ven? No está en la UNAM, está en la Unitec. En la Unitec... Ay, es varo entonces. Es la del Tec de Monterrey. No, ve, dice Adara, la niña genio mexicana con IQ mayor al de Einstein, pidió ayuda a Guillermo del Toro para poder ir a la NASA. Ay, verga, no era de varo. Tiene 9 años y fue aceptada en el International Air and Space Program. 9 años. Sí. 9 años y fue... Con un IQ de 162 que supera al de Einstein o Stephen Hawking. Ya estudió la primaria, secundaria, bachillerato y estudia 2 carreras. Ingeniería industrial en matemáticas en la Unitec e ingeniería en sistemas CNCI. Según yo es una escuela gringa. Tampoco ejemplo, me funen los- si no es gringa, por favor. Lo- Quiere ser astronauta. En 2019 participó en Space Up México. Y la misma, en el 2020 la Universidad de Arizona la invitó a la NASA. Bueno, a visitar las instalaciones de la NASA. Pero ¿a poco crees que esa niña tenga alguna Bebé. característica? La condición médica de Adara, sí, ahí está. Sí tiene. Cuando tenía 3 años le diagnosticaron espectro autista, en concreto síndrome de Asperger. Ok. O sea, es como tu primo. Sí. O sea, tiene las características Imagínate parecidas. que No mames, y a ella la llevaron a la NASA y a tu primo a actuación. Tu primo a decir, puta madre. Estoy con los papás incorrectos. Ya ven, cuando se encamina bien a la gente. La niña va al espacio y tu primo va a salir en La Rosa de Guadalupe. No seas O mamón. una película bien verga también, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sí, sí. Ahí está, al Centro de Atención de Talento. Esa es la escuela que te digo.
Esa es la escuela... Ah, pero sus compañeras del kinder la llamaban rara. ¿Qué tan mierda es la sociedad que desde morritos pueden segregar de esa manera? En el kinder todos se sacan los mocos y se cortan el cabello con las tijeras sin punta. Como porque desde ese entonces ¿Sabes qué se me hace raro? Que los niños de kinder digan raro. Gago. Sí, es gaga. Y ella como... Y ella así como, cállate, pendejo. No sé. Y tú eres una pinche chavaca insolente. No mames, pero o sea, esa niña tiene altas posibilidades de ir al espacio. Sí. Ah, su madre. Aparte, algo que me deprimió durísimo. ¿Cuántos años tiene? 9. 9 y está haciendo 2 carreras. Yo no he terminado. Yo soñé que... justo soñé ayer que no había acabado mi carrera. Que debía materias. Eso no me relaja mucho, ¿sabes? Porque yo no he terminado mi tesis. Pero ya no debes materias, solo es la tesis. ¿Por qué no le pides ayuda Sí, a Dara? le voy a decir, no ayudo pendejos. A tu primo tal vez le podría pedir ayuda. Es que realmente, te digo, en esas características, yo siento que ese es una super... Mira, 2023. Ya, es que esa ¿Ya hay fue actualización? Ya hay actualización. Ya tiene 11 años. Y ahorita gobierna un país. Cursa una maestría en matemáticas. Chingada madre. A los 11 años. 11 Sí. años está cursando una Terminó maestría. la primaria a los 5. Ahora, pero es que tranquilícense. Es que se cargan. Terminó la primaria a los 5 años. Y completó la secundaria a los 6. O sea, en un año se chingó los 3 años. Ajá. No. Le diagnosticaron autismo después de que su habla retrocediera. O sea, sí A lo mejor, ¿sabes qué? Estos casos de esta chavita, de tu primo, tal vez ayuden para cuando alguien, cuando empiecen, no Güey, sé. No, es que esto se me hace una mierdada, o sea, porque la bulearon en Kinder. en el kinder. En el kinder. Le dio depresión. ¿Cómo le diagnosticas depresión a una niña de kinder? No sé, o sea... Eso ya está más grave. ¿Y eso de quién tiene la culpa? La pinche sociedad que no puede ser incluyente. No, los niños de kinder. O los niños que culeros. dicen jaja. Gaga, sí están ahí. Pero te digo, yo creo que, ¿sabes qué? En este tema en particular, lo que me he dado cuenta ahorita es que siempre se habla de lo negativo, pero no se habla de lo positivo. O sea, porque si algún niño empieza a mostrar características de que puede ser... bueno, nos estamos enfocando en personas autistas funcionales. Sí. Entonces, eso está muy cabrón. Porque si le dices a unos papás, ¿sabes qué? Es que sus niños como que tiene ahí de características, podría llegar a la NASA y podría hacer esto, vas a ver que van a decir, claro, sí. Claro, O sea, en lugar de decirle es gago. Ajá. Claro, porque eso fue lo que pasó con mi primo. Precisamente eso, que las maestras empezaron a mandarle muchos reportes porque era grosero. Pero porque se desesperaba, porque les decía, es que, porfa, dame algo más que hacer. O sea, porque se aburría y se frustraba y eso. Y entonces las maestras cabronas, en lugar de encaminarse a diagnosticarlo, solo decían, es un grosero. niño problema. Se enfocaban en que él... O sea, no hacían caso a lo que pedía. Sí. Que decía, necesito un poco más de información, más trabajo. Sí. Sino decían, oye, Sí, niños, ya cállate, niño, siéntate, espérate a que terminen sus compañeros. es como Malcolm. Malcolm era como muy inteligente, ¿no? Sí. Y su Tal hermano vez. Dewey también, ¿no? ¿Dewey? Sí, Dewey también fue muy inteligente, ¿no? ¿O no? ¿Cómo era el otro? El grande era... Yo soy era Reese. menso. Sí, yo puedo apagar mi cerebro. ¿Ya ves? Entonces, realmente, en ese caso, te digo que sí, o sea, sí entiendo también que de repente estos morritos se tengan que ir con grupos especiales, porque, o sea, el diálogo debe de ser, pues, difícil. Sí. Aguantar un diálogo así debe ser difícil. Y para ellos, a decir, aguantar esos pendejos es muy agotante. Sí, ahora yo lo pienso y sí, puede ser. Porque yo también o sea, de nuevo, tal vez yo solo soy pendeja, pero yo sí a veces O sea, me desespero. a ti o sea, ¿tú harías un test para Sí. saber si tienes cierto grado de autismo? Sí, yo creo que yo sí ¿No lo te da haría. miedo? No. Y Pues yo creo que ya llegué a mi edad adulta sin ningún pedo.
si me pudiera ayudar a entender algunos rasgos de, o sea, de mi personalidad, diría como, bueno, yo sé de dónde viene. Ok. Ujú. No sé si eso tenga que ver con la genética. Y si tiene que ver con la genética, pues tal vez. Porque pues si tu primo... que Sí, tal pues vez sí. compa- No, y Bueno, tú aparte, sabes más de eso que yo. aparte en mi familia sí había, o sea, en mi familia materna, pero del lado de mi abuelo, hay muchos como casos de personas muy inteligentes, pero que se volvieron loquitas. ¿Y por qué lo dices en voz baja? Porque algunas terminaron gacho. Y si O lo sea, dices en voz alta, Pues, cambia. pues, o sea, no lo quiero decir O sea, como como estas, hay personas que eran tan se clavan inteligentes, tanto, ajá, ajá, y que se sintieron tan pierden. incomprendidas Ajá. que se... Sí, sí he visto, hay hasta películas Sí. de personas así que se clavan tanto en su tema de estudio. De Ujú. hecho, por ejemplo, mi tío que trabaja en una universidad me contó así de que güeyes que se clavan tanto que neta se pierden. Entonces ya de repente están como Sí, yo en su tenía mundo. una tía que creo que... Como el Changoleón. ¿Te acuerdas Sí. del Changoleón? Sí, que era súper listo. Ajá, decían que Justo- Changoleón había... Justo estaba viendo, este comercial está horrible, pero justo Adrián Marcelo sacó un radar de la UNAM y justo habló de eso, de que Changoleón era matemático. Y que, o sea, sí, no sé hasta dónde es una creepypasta, una leyenda o es verdad, pero sí se dice que él era muy clavado y ve hasta dónde llegó. También, Sí. no sé si fue por el alcohol o sí por los temas, no tengo ni puta Imagínate idea. que alguien quiera apagar su cabeza con vicios y terminas así. Es que eso está horrible. Y yo siento que eso sí es más por incomprensión que por... Por ejemplo, mi tío me decía que en el caso él conoció güeyes que se clavaban mucho en su investigación. No era tanto de vicios, se metían tanto en la investigación que los perdías y ya solo... Es como regresando a esto, Solo hablaban de de eso. ese tema. Sí. Entonces así decías, buenos días, 2x2. Y así dices, güey, relájate un Güey, chingo. Y dices, sí. no, te están pensando todo el tiempo en eso. Y, y llegamos a lo mismo. Si estas personas hubieran sido diagnosticadas y tratadas, yo creo que hubiera sido un camino diferente donde les dices, no sé, yo creo que hay terapeutas especializados que saben cómo manejar estos Sí, casos. sí. Entonces, O al menos como tácticas para llevársela leve, ¿no? O sea, que sepan, que su nivel intelectual no es compatible con la mayoría de la sociedad, pero que tengan una estrategia para sí, bajarle a su para pedo. relajarlos, Ajá. o sea, por eso es importante que estos temas, Se o sea, hablen. y cómo es la primera forma es incluirlos en una plática. A lo mejor dirán, ¿y ustedes por qué están platicando de eso? Y si ustedes, pues porque tú convives con un chavito. Y yo en su tiempo conviví con esa chava. ¿Y qué nos dice? Pues que es parte de la sociedad Sí. y que si lo estamos volteando o ignorando, decir no existen, Sí, es un una error. pendejada, es una pendejada. Y porque si ella hace un test y resulta que está dentro del espectro autista, me voy a sentir con más derecho de decir que he estado conviviendo con una persona con autismo. Que, bueno. No seas culo, a ver, haz uno tú. Hay que Yo hacer también, uno. yo lo haría. A mí no me da miedo. O sea, ¿qué me da miedo el de los triglicéridos o esas cosas? Eso sí Me da miedo. más miedo la química sanguínea que el test de autismo, la Sí, neta. la neta. O sea, que me digan, güey, tienes el colesterol alto o algo así, diría, ah, la chingada. Pero, pues, al día de hoy, pues ya aprendí a llevar la vida así, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que... Pero, o sea, tal vez que nos acerquemos a eso y que lo normalicemos nos permite de verdad ser incluyentes con esas personas que lo tienen y que no sabemos que lo tienen. Exacto, o sea, eso es... La información sí es poder. Entonces, desde el saber que, oye, ¿sabes qué? Ese chavito dice cosas bien así, porque así es su forma de ser, güey. La neta no quiere ser hiriente, nada. Y uno ya... No te vas con la idea de que pinche niño culero. Y que también es difícil, porque a lo mejor él se cierra. O sea, se quita o se aparta la Y gente de nosotros él. hemos convivido con también personas, comediantes incluso, que yo creo que... O sea, Que hay un pedo podrían por ahí, estar sí. dentro, pero justamente... Pero pues como no lo normalizamos, es un secreto a voces, es peor. Sí, es que sí se necesita esta parte de la inclusión para conocer que las personas tienen características diferentes. Sí. Y ya, es que al final solo es eso. Es como si convivieras con un veracruzano, ¿no? Saludos ¿Sí? a... que pues dices, güey,
¿Qué pasó? A ver, y ya dices, no te vas a La enojar. flota. al final... Yo no he convivido contigo, a mí no me digas nada. Yo no dije ningún nombre. Güey, ella es la que está pensando. Pero es eso, o sea, simplemente creo que el saber, el entender, el tener un poco más de información y va a ayudar a que pues convivir con la gente como es. Sí. Sin prejuicios y sin estar chingando. Sí, que seamos más humanos todo el tiempo. Porque se nos olvida. Sí, te digo, a lo mejor tu primo puede ser que en su forma de ser se esté alejando de la sociedad y requiera banda que llegue y que le diga, güey, vente. Sí, seguro. Aquí somos bien culeros. Seguro, y él seguro. se va a sentir bien. Y al final te digo, yo no siento que lo haga con malicia. Simplemente No. es la forma de que lo procesa su cerebro. Y ya. O sea, Sí. su cerebro es... ¡Pum! Se acabó. Sí, pues al final es una persona en desarrollo. O sea, hay un chorro de cosas que Es va a un entender. niño. Sí, Es un niño que tiene... ¿Cuántos? 9. 9 años y es un gran actor. La otra es una niña de 12 años con un doctorado. A su madre. Pues está chingoncísimo. Más gente así. Sí, la verdad sí. Pero te digo, creo que lo importante es que estos temas se toquen, se normalicen, se platiquen y pues ya no sean tanto pinche tabú porque uno también desde esta parte a veces crecemos con la idea de que son raros, son diferentes y es como, güey, quítate Sí, ese sí, pedo, sí. quítate ese pedo de la cabeza. Sí, a veces hacemos más daño los Neurotípicos. neurotípicos por nuestros prejuicios estúpidos que Ah. ellos. Sí, entonces, si ustedes conocen a una persona con algún tipo de autismo que esté dentro del espectro, pues trátela normal. Sí. Y ya. Y pues no pasa nada. Y obviamente si esa persona requiere algún tipo de atención, pues sus tutores son los que se tienen que... Y tienen que probablemente si conviven con una persona así y tienen tantos prejuicios, créanme que a ellos no les importa tanto como a nosotros. ver. No. La neta, ¿y sabes qué? En la forma esta de expresar más cosas, son más amorosos. Neta. O sea, llegan, te quiero, te abrazan. Ah, ya, sí, porque así. es como la crítica, pero lo chido también lo dicen. Sí, así. también dicen, oye, te ves bien. Oye, wow, así. No me ha Entonces, tocado ese TV. No, no es cierto, no es cierto. No te dijo, ya te ves más flaca. No, porque no pasó. Pero esas características también las tienen. Que eso también está de huevos, porque uno reprime tanto lo bueno como lo malo. Entonces, no te guardas una queja, te guardas todo eso. Pero también no dices cuando quieres Sí. a alguien, aprecias a alguien. Y por eso te digo, esa característica a mí me gusta un chingo. Sí, tienes razón. Entonces, yo por eso no creo estar dentro del espectro. Si yo estuviera, pues yo le diría a todos, váyanse a la verga. A ver, o sea, no es una obligatoria. Recuerda que cambian. Ajá, que es un espectro. hay varias. Pero, sí, entonces, si ustedes conocen a alguna persona o llegan a convivir en algún momento con una persona que está dentro del espectro autismo, trátenla como cualquier persona. Sí. Ni siquiera lo vean, ni siquiera se cuestionen qué está haciendo. O sea, cuando su tía viene de un rosario, no, ay, ¿qué estuvo haciendo la tía? Les vale verga. Entonces, igual. Sí. Son personas como todos. Sí, cada Todos somos quien personas. haga sus asuntos y ya seamos felices todos. Y dejen de esconder estos temas. o sea. Y dejen de decir que la gente es rara. Todos somos raros. Sí. Hay gente a la que le gustan los pies. Hay gente que les gusta el anime. Está de huevos. Entonces, pues bueno, escríbanos ahí en los comentarios si conocen a alguna persona que esté dentro del espectro. Y si usted está dentro del espectro, también escríbanos una ofensa. Y si tienen alguna estrategia o programa de normalización, de inclusión, de todo, igual. Está Sí. padre saber. Si conocen a alguna persona que requiera asistencia, pues busquen información. O sea, realmente sí apoyen a No, las vamos a buscar al menos los programas que hay en Puebla. pues, Y por ya. ejemplo, yo tengo la info pues de la chava donde sí. trabajaba, que es una... La vamos a dejar ahí asociación. para quien la necesite. Sí, si ahí conocen a está. una persona, ahí les dejamos el contacto para que puedan tomar ahí algún tipo de terapia o puedan tomar lo que necesiten. O un test. Un test. Ahí hacen los test, Ahí estaría bueno. A ver si se arma. Sí, estaría cool.
Y Vamos a ya. hacerlo. Que ojalá y sí salga. Pero bueno, muchas gracias por vernos y Paz. escucharnos y nos vemos después. Hasta Sí. luego.